Buenas tardes, bienvenidos al podcast El Rincón del Cuatro. Con sus presentadores Ricardo Moscoso, Catherine Roca y Moisés Robles. La temática de hoy es la siguiente. ¿Cuál es la relación profesor-estudiante dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá? A ver, Ricardo, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál ha sido tu experiencia, por decirlo así, más negativa que has tenido aquí en la universidad con algún profesor X? Bueno, sobre todo mi experiencia más negativa fue cuando pasamos ese tiempo, cuando estábamos en virtual. Ahí pudimos observar muchos profesores que se les notaba si tenían mucha vocación o que faltaba esa vocación para enseñar a los estudiantes. Pero sobre todo hubo un profesor en específico, que voy a obviar el nombre en este caso, que nos daba una materia bastante no fundamental, pero bastante importante para nuestro desarrollo como estudiantes en esta universidad. Y lo que pasaba con este profesor es que sinceramente no se le notaba el interés que tenía por dar la clase o interactuar con los estudiantes, sino que llegaba, prendía la reunión, prendía su cámara, ni pasaba lista, se ponía a leer los PPT durante 3 horas que duraba la clase. Y así mismo venían los exámenes. No había un desarrollo en que los temas, no exponía más allá. Las dudas que teníamos nosotros como estudiantes y que nacían, obviamente al dar una clase nueva, no eran respondidas como debían ser, sino que se nos trataba con un cierto grado de inferioridad con respecto a sus respuestas que nos daba, como si fuéramos más ignorantes. O sea que siempre nada más venía a leer el PPT. Sí, básicamente. Sí, eso pasa bastante, ¿no? Porque a veces sucede que siento que dentro del proceso de enseñar no es solamente demostrar que tú sabes, porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento. O sea, todos hemos visto profesores que admiramos porque sabemos que saben bastante y que son buenos en su materia, pero muchos de ellos no tienen la vocación o la forma en la que expresar sus conocimientos o pasarlos a los estudiantes. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de tener un profesor que no era mala persona, no era grosero, que a veces en los casos en los que sí son un poco groseros con uno, más si tenemos dudas sobre cosas que no entendemos. Pero en este caso el profesor era súper amable, era una buena persona, y de hecho le llegué a tener cariño incluso. Pero el problema de este profesor es que se sentía hasta cierto punto que estaba haciendo lo que estaba haciendo, estaba dando las clases más que todo como por un compromiso, algo rutinario. O sea, no tenía como la vocación de enseñarnos, y él llegaba escribiendo en tableros, tenía una pregunta, no sé qué, pero no se esmeraba por transmitir el mensaje que nos quería dar en la clase. O sea, no le importaba si prestabas atención, si no prestabas atención, no era dinámico. Y eso siento que es uno de los problemas que tienen gran parte de los profesores dentro de la universidad. Y es que no es solamente que sepas de la materia, sino que lo sepas enseñar. O sea, todo eso es lo que engloba ser un buen profesor y poder entonces transmitir los conocimientos a los estudiantes. Pero también no podemos dejar por fuera que muchos profesores también tienen buena metodología, sin embargo la perdieron fue con el tema de la virtualidad, porque no sabían manejar los equipos. Eso fue un reto para muchos. Eso fue un reto. Por ejemplo, tuvimos una experiencia que había una profe que nosotros le decíamos la Transformer, porque siempre se iba al internet, se la se distorsionaba toda. Sí, y había algunos se les cortaba la señal de medio de la clase. Habían gallinas, gallo, etcétera. Todo eso eran barreras que interrumpían el proceso educativo. Entonces ahí quedaba, era responsabilidad del profe saber cómo manejar las plataformas, porque muchas personas como que, yo no sé utilizar el internet, yo no sé utilizar la plataforma Teams, y simplemente se quedaban ahí y no se visualizaban como que en un futuro, yo puedo darle una mejor clase a los estudiantes. Se quedaban ahí con la excusa de que yo no sé utilizar la plataforma. Exactamente. De hecho, la virtualidad fue como una prueba de fuego en ese sentido. Como que separaba a los profesores que de verdad se interesaban por enseñarle a uno y que de verdad le gustaban y que iban a buscar la forma de transmitir el conocimiento. Porque había algunos profesores que ni siquiera intentaban entender las plataformas y te mandaban un PDF y apréndete ahí y después hacemos un examen y listo, ya yo cumplí con lo mío, me pagan y me voy. Ajá, y pasó un semestre y ni siquiera sabía cómo se veía. Pasaba bastante, a veces nunca encendieron la cámara. Nunca se le conocía la cara a los profesores. Yo, por ejemplo, tuve un profe que él nunca nos dio clase, él solamente nos dio las fotos de su manuscrito, ni siquiera eran fotos del libro, nada, era de su manuscrito, y nos subía la foto en desorden, así que tenías que ver qué clase iba primero, cuál foto iba primero. Tenías que además organizar las fotos, tenías que preguntarle por medio del chat y te respondía después una semana. Entonces ahí
se demuestra que hay algunos profes que no tienen ese interés por responderles a sus estudiantes. Te dejan en visto, quién sabe, o casi nunca te responden. Y en ese tema siento que ellos pueden mejorar. ¿Okay? Es una falta a la ética que un profe no le responda en el tiempo adecuado a los estudiantes. Exacto. Y bueno, como hemos tocado bastante este tema sobre la virtualidad que hemos vivido muchos de nosotros estudiantes, creo que debemos pasar a nuestras experiencias como estudiantes de forma presencial aquí en la universidad. Si hemos visto esa mejora en los profesores, si los problemas que ellos tenían era la virtualidad, o si de verdad ellos son así como personas. Siento que en algunos casos no era solamente la virtualidad. Era el mismo profe, sí. Ajá. Eso se podría decir que puede ser como una excusa de no, que no sabía usar la plataforma. Pero en verdad era como que, bueno, yo nada más mando esto y ya, listo. O sea, era hasta un alivio para algunos. También, en mi caso, yo tuve la oportunidad de dar con un profesor. Entonces, este profesor en particular, todo el curso fue virtual. Y para el día de semestral, nos hizo venir hasta acá. Había un compañero que vivía en Chiriquí. El compañero le dijo, profe, yo vivo en Chiriquí, ¿cómo yo voy a ir a Panamá a las 8 de la mañana a hacer un parcial? Y él le dijo, bueno, usted matriculó en Panamá, tiene que venir. Entonces, el compañero de Chiriquí me echó el cuento. Él tanqueó el carro de diésel, manejó a las 11 de la noche hasta acá, casi 6-7 horas, y desayunó. Llegamos acá a las 8 de la mañana, y cuando llegamos, pasaron las 9 de la mañana, pasaron las 10 de la mañana, 11, y el profe nunca llegó. Y después, una de las asistentes no lo reveló y dijo que el profe se lo olvidó. Y usted tenía que ver en la cara a ese muchacho de Chiriquí. Se quería explotar. Es que se entiende, y pensar que era un profesor que durante todo el semestre estuvo diciendo que la puntualidad, si no llegaba un minuto tarde a la clase, eso ya no estaba presente en la clase, era un pecado. Y apagabas la cámara 30 segundos, 10 segundos, y te decían que no estabas en la clase. Y te ponía ausente. Tanto que nos reclamó de la puntualidad, y mira lo que nos hizo al final. Y al final nunca se disculpó. Exacto, tenía un poco arrogante, ¿no? Ajá, sobre eso. De hecho, quería que viniéramos otro día, incluso. Y casualmente, ese mismo profe, había una compañera que le entregó el portafolio, pero él había dicho en las instrucciones que escribieran su nombre. Y la compañera no escribía el nombre. Pero está de más porque cuando tú le envías un correo al profe con tu correo institucional, ahí aparece tu nombre. Exacto. Y el profe le puso 0. Y ella le reclamó, profe, ¿cómo usted me va a poner 0 si hice todo el portafolio? Y él dijo, bueno, usted tenía que poner su nombre. Y él, en el semestral, que lo hicimos virtual, porque con todo eso que no vino, él dijo, muchachos, vengan mañana a hacer el nuevo semestral. Él tuvo el descaro de decir, vengan mañana a hacer el semestral, cuando él se lo olvidó, hizo que el muchacho viniera de Chiriquí a hacer el semestral. Y nosotros le dijimos, no, profe, con firmeza, nosotros no vamos a hacer el semestral presencial. Hicimos todo el curso virtual, vamos a hacerlo virtual. Nos puso el examen virtual. Y en el examen virtual, él nos dijo, muchachos, la muchacha que me reclamó, por reclamarme, yo le había puesto 60, pero por reclamarle le puse 0. ¿Cómo es eso que a mí me van a reclamar a mí? Que me reclama a mí y no tienen la razón. Si tenía C, le pongo F. Tenía D, entonces básicamente nos amenazó. Entonces, ¿cuál es el rol del profe ahí? ¿El profe de verdad debe ser así? Ajá. El profe tiene que ser una figura autoritaria y que su palabra es lo único que es lo que manda el curso, o el profe tiene que ser una persona comprensiva con el estudiante, que entiende las dificultades de los estudiantes y que apoya a los estudiantes a ser mejores. Entonces, estas acciones nos han hecho reflexionar sobre si en algún futuro a nosotros nos llega a interesar ser profe, a no cometer estas faltas que cometieron aquellas personas. ¿Okay? Y podemos concluir que, o sea, definitivamente nosotros como estudiantes nos damos cuenta cuando un profesional no tiene la vocación hacia lo que está haciendo. Y eso es parte de la ética de la persona, una ética profesional que cada persona, no importa la profesión que ejerzas, tienes que tenerla y tienes que ejercerla. Y eso lo notamos nosotros. Sobre todo cuando el profesor, en algunos casos, simplemente por creerse profesor o por la cantidad de títulos que tienen, piensan que lo saben todo. Cuando no es así, y el estudiante nota cuando el profesor falla en algunos temas o no tiene la capacidad para dar un curso. Y bueno, en el siguiente capítulo lo vamos a ver después del corte comercial.